En el servicio de profesor service es muy similar a lo que se está haciendo en curso service. Entonces vamos a hacerlo rápido para que nos dé tiempo. Entonces aquí vamos a utilizar a la interfaz y profesor repository. A ver, ya, ok. Vamos a inicializarlo para poder utilizar este repositorio. Y voy a tratar de hacerlo rápido. Y aquí vamos a regresar a bajo y punto consulta profesores. Y vamos a crear los métodos en el repositorio. Fíjense que es muy similar, o sea, no hay mucha diferencia entre curso y entre profesor. ¿Qué me falta? Consulta profesores, return el await. Y ahorita vamos a crear ya tengo todos. Sí, ya me voy a consulta profesor. Y vamos a crear estos métodos. Estos métodos, la verdad es que es un CRUD muy sencillo, es muy similar a lo que realizamos. Entonces vamos a realizar el método de consulta profesora, que lo que vamos a hacer es ir a la tabla profesor y traernos estos campos. Pueden checar la tabla. Recuerden que la tabla de profesor tiene los campos nombres, apellido y profesor ID. Deben de diferenciar la tabla de la clase de transporte, que es profesor DTO, de la clase profesors, que esa es a nivel entidad de base de datos. Entonces nos vamos a profesor DTO, denle F12 y quítenle el modificador internal, porque luego este modificador nos mete en problemas. Regresamos a profesor repository y ¿qué me falta? Agregar la referencia a Entity Framework Core. Ya tengo el método de consulta profesores. Vamos por consulta profesor de manera rápida. Lo que vamos a hacer es consultar en base de datos a partir de profesor ID la información. ¿Qué me falta? El async. Entonces les estoy diciendo vete a la tabla profesor, con este profesor ID tráeme la información en específica. Acuérdense del first of default, es muy importante, ya que esa me resuelve si existe o no un elemento, y si no existe me trae null. Hay otro que se llama first, que este va a tronar si no hay una referencia. ¿Qué me falta? En la sync. Lo que le estoy diciendo cuando actualizo es checo si hay un profesor ID. Si profesor es null, no, aquí, perdón, me equivoqué. Esto va en la eliminación.
Cuando elimino un profesor, debo de checar que no haya. Primero debo de checar que exista un profesor. Si no existe un profesor, no puedo eliminarlo. Y si sí existe, debo de checar que no exista un programa asociado. Si existe un programa, no puedo eliminarlo. En caso contrario, pues elimino el profesor sin mayor problema. Vamos por el método de crear, actualizar. El método de crear es muy similar al curso. Déjenme copio y les explico. Perdonen si copio y pego, pero es por el tiempo. La verdad no me gusta ir copiando y pegando, pero pues trato de alcanzar el tiempo. Entonces lo que le estoy diciendo es, si profesor ID es igual a 0, voy a crear un curso, un profesor. Valido si existe. Si existe no lo puedo crear. Si no existe lo voy a crear. Si profesor ID es distinto de 0, voy a hacer una actualización. Entonces reviso que no haya un profesor con el nombre dado. Si existe no puedo hacer la actualización, y si no existe hago la actualización. Este save change es la línea mágica que hace la persistencia. Entonces lo que me falta es el método de crear profesor, que voy a pegar a continuación, que lo único que hago es asociar los valores que traigo del model a la clase entidad para poder hacer el add, la adición a la tabla, a la entidad profesor que mapea la tabla profesor. Y por último me falta el existe profesor, que lo único que realiza es consultar que no exista uno ya. Y lo último que me falta es, acuérdense del error con el curso que no mostraba el mensaje de que todo salió bien. Aquí lo vamos a poner en el else. Cuando hace la actualización, le voy a poner se actualizó la información. Vamos al curso a profesor controller. Me pierdo con tanto archivo. Bueno, vámonos a la carpeta de controllers y vamos a crear un controlador que se va a llamar, en blanco le vamos a decir profesor controller. Profesor controller. Y va a crear el index. Le vamos a decir que agregue la vista vacía. Y vamos a crear el maquetado. Le vamos a decir que se llame index. Fíjense cómo en nivel vista, en la carpeta vistas, creo una carpeta que se llama curso. Y ahí tenemos las vistas asociadas a curso. Ahora creo una carpeta que se llama profesor. Y ahí creo la vista asociada a profesor. Y en la carpeta vamos a tener en la página HTML algo similar a lo que hicimos en curso. Fíjense cómo en index teníamos esto. Ahora en profesor vamos a tener pues una dinámica similar. ¿Cuál es la diferencia? Pues nada más las etiquetas. Fíjense cómo voy a tener un botón de crear nuevo profesor. Vamos a llamar a formulario profesor. Y cuando en el ready vamos a llamar a la función lista profesores. Este método no lo tenemos, es correcto. Vamos a crear un archivo JavaScript que va a estar asociado con el código de profesor. Entonces vamos a buscar un archivo de JavaScript que se va a llamar profesor JS. Vamos a crear el contenido de dicho archivo. Primero vámonos a layout. Vamos a agregar un div para que nos redireccione a profesor. Vamos a decirle que se vaya el controller profesor. La acción va a ser index y esta página se va a llamar, esta ancla se va a llamar profesor. Entonces cuando yo le dé clic se vaya a ir al controlador, va a buscar el controller. ¿Dónde está la carpeta de controller? Profesor. Y se va a llevar a esta vista. Va a pintar esta vista. Entonces cuando termine de pintar esto, va a llamar la función lista profesores que vamos a tener acá. Entonces vamos a escribir las funciones de profesor.
vamos a crear nuestro listado de profesores. Vamos a llamar a la acción listado en profesor controller. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear una acción que se va a llamar profesor controller. Permítanme. Vamos a tener, primero hay que hacer la inyección de nuestro servicio y profesor service, y esta es la que va a llamar. Ahora vamos a llamar nuestra función de listado, que ya construimos la consulta, ya tenemos nuestro servicio, toda la cadenita. Esto nos va a regresar un listado de profesores y vamos a agregar la vista. Le vamos a dar agregar, le vamos a poner listado y vamos a construir el maquetado. Permítanme tantito, se los voy a dejar ahí para que lo chequen. ¿Qué estoy haciendo? Pues lo mismito que con cursos. Estoy iterando con una lista de profesor DTO. Voy a mostrar el nombre y el apellido. Esto lo estoy diciendo que lo tome del display name, que no he definido. Ahorita lo voy a agregar. Y si hay registros, si el model es lo que envío del servidor a la vista. Si en el model traigo elementos, voy a iterar uno a uno y voy a mostrarlo. En otro caso, pues no hay profesores registrados. Vámonos a la definición de profesor DTO y vamos a modificar el display. ¿Cómo lo modificamos? Pues vamos a agregarle este display y vamos a agregarle este display para apellido del profesor. Entonces ya tenemos todo para el profesor. Ya tenemos la consulta. ¿Qué nos falta? Pues creo que ya con esto al menos tendremos la página que dice que no hay profesores. Lo que sigue es crearlo y editarlo. Vamos a ver si es correcto. Ejecútenlo. Bueno, recompilen siempre que hagan modificaciones al servidor. Recomiendo recompilen, y creo que me faltó la referencia en el layout. Ahora vamos a ver si es cierto. En el archivo layout, chequen, no hay la referencia al archivo JS profesor. Ahí ocurrió un error. Por favor, agreguen, detengan, recompilen y levanten. Agreguen la referencia a profesor JS y ejecuten. Si no, pues no va a mostrar la acción, no va a mostrar. Entonces vámonos a profesor y aquí debe decir que no hay cursos. Vientos, no hay cursos, no hay profesor. Vamos a crear la acción que va a ser detonar crear curso profesor.